Este módulo ilustra las etapas de la actividad probatoria de la proposición, la ordenación, la práctica, la valoración y la decisión judicial. De igual forma, algunos de los principios que hacen parte de dicha actividad probatoria como el principio de necesidad de la prueba, libertad probatoria, preclusión, autorresponsabilidad y unidad, entre otros. Bienvenidos. Comencemos con el módulo 1, relacionado con las etapas de la actividad probatoria y algunos principios del derecho probatorio. La figura que ves ilustra la actividad probatoria en el proceso judicial, la cual puede ser agrupada en 3 fases o etapas. La primera, la producción de los medios de prueba. La segunda, la valoración conjunta de los medios de prueba, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La tercera, la decisión judicial. Con respecto de la decisión judicial, es muy importante lo que nos dice nuestro profe Orión. La toma de decisiones sobre la prueba se presenta en un contexto de incertidumbre. Esta incertidumbre se debe a que los hechos que las partes traen al proceso son hechos del pasado. Hechos del pasado sobre los cuales el juez no tiene ningún conocimiento. Por tanto, la finalidad de la prueba no es otra que la de traer conocimiento al juez con miras a disminuir la incertidumbre asociada al proceso de toma de decisiones. Veamos un primer principio del derecho probatorio, relacionado con la prueba y la decisión judicial. El artículo 164 del Código General del Proceso Colombiano consagra el principio de necesidad de la prueba. Este artículo prescribe que toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Esto significa que sin pruebas el juez no puede llegar a una decisión. Con relación a este artículo 164 del Código General del Proceso Colombiano, preguntemos a nuestro profe, ¿qué significa que las pruebas sean regular y oportunamente producidas por las partes? La expresión regular y oportunamente allegadas al proceso hace alusión a un segundo principio, que se conoce como el principio de preclusión. Este principio de preclusión está consagrado en el artículo 173 del Código General del Proceso. En este artículo 173 se prescribe que para que sean apreciadas por el juez, es decir, para que las pruebas sean valoradas por el juez, deberán ser aportadas en la respectiva demanda por el demandante y en la respectiva contestación de la demanda por el demandado. Es entonces en la demanda que el demandante solicita y o aporta los respectivos medios de prueba que hará valer al interior del proceso judicial. Y en la contestación de la demanda será donde el demandado aporte y o solicite los medios de prueba que hará valer al interior del proceso judicial. La primera fase, la producción de los medios de prueba en el recuadro 1, en la figura, comienza con la proposición de los medios de prueba, la cual es realizada por las partes, demandante-demandado, al aportar o solicitar diversos medios de prueba en la demanda y en la respectiva contestación de esa demanda. Luego de esa proposición de los medios de prueba, el juez procede con la ordenación de los medios de prueba. Los medios de prueba que han sido solicitados por las partes son o no son decretados por el juez, y los medios de prueba que han sido aportados por las partes son o no son admitidos por éste. La proposición se divide en solicitud y aportación. La ordenación se divide en decreto y admisión. Si una prueba es solicitada en la proposición, entonces, puede ser o no decretada en la ordenación. Si una prueba es aportada en la proposición, entonces, puede ser o no admitida en la ordenación. Por ejemplo, si el demandante, en la etapa de la proposición, es decir, en la demanda, solicita una prueba testimonial, entonces, el juez, en la etapa de la ordenación,
es decir, en la primera audiencia de trámite, puede o no decretar dicha prueba. Por ejemplo, si el demandado, en la etapa de la proposición, es decir, en la contestación de la demanda, aporta una prueba documental, entonces, el juez, en la etapa de la ordenación, es decir, en la primera audiencia de trámite, puede o no admitir dicha prueba. Para decretar o admitir un medio de prueba, que ha sido solicitado o aportado por las partes, el juez realiza los siguientes juicios a cada uno de los medios de prueba. Un juicio de pertinencia o relevancia. Un juicio de conducencia. Un juicio de utilidad. Un juicio de legalidad y un juicio de licitud. Estos juicios son requisitos que debe tener en cuenta el juez al momento de admitir o decretar una prueba en la etapa de la ordenación. Estos requisitos se encuentran consagrados en el artículo 168 del Código General del Proceso Colombiano. Comencemos con el juicio de pertinencia. La pertinencia está relacionada con el hecho de que el medio de prueba tenga una conexión directa o indirecta con una hipótesis o pretensión que está siendo considerada. Un medio de prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si quitamos el medio de prueba. Por ejemplo, la rosa que Miguel le regala a Lupe es la probable prueba de su amor. Es decir, la rosa, como medio de prueba tangible, que es entregada por Miguel a Lupe, hace probable el amor que Miguel le tiene a Lupe. En este caso, la rosa, como medio de prueba, es pertinente, pues hace probable el amor que Miguel siente por Lupe. Por ejemplo, el video en el que se observa a Miguel siendo infiel es la probable prueba de su desamor. Es decir, el video, como medio de prueba documental, hace más probable el desamor que Miguel le tiene a Lupe. En este caso, el video, como medio de prueba, es pertinente, pues hace más probable el desamor que Miguel siente por Lupe. Ilustremos el juicio de conducencia. Un medio de prueba es conducente si es idóneo para demostrar un determinado hecho. Por ejemplo, el medio de prueba conducente para demostrar que una persona es quien tiene el derecho real de dominio sobre un bien inmueble es la escritura pública debidamente registrada. Es decir, un instrumento público, que es un medio de prueba documental. El testimonio de su mejor amigo, que afirma que usted es el dueño de un determinado bien inmueble, es un medio de prueba inconducente. El juicio de utilidad está relacionado con la redundancia probatoria. Un medio de prueba es inútil cuando sobra, cuando no hace falta, o cuando está de más. Es decir, cuando es redundante. Por ejemplo, si las huellas dactilares de una persona aparecen en una silla y en una mesa de la misma habitación, basta con una de estas pruebas para determinar que probablemente una persona estuvo en dicha habitación. Es decir, para demostrar si una persona, probablemente, estuvo en una habitación, basta con una de las huellas dactilares como prueba. La otra huella dactilar es redundante. Si se tienen en cuenta las dos huellas dactilares, se puede llegar a sobrevalorar el peso probatorio que dichas pruebas dan a un determinado hecho. Hablemos del requisito de la legalidad. El principio de legalidad hace alusión a determinadas formalidades que la misma ley establece en la producción de una prueba. Si dichas formalidades no se cumplen, entonces estamos ante una violación del principio de legalidad y estamos ante una prueba ilegal. Por ejemplo, en la etapa de la proposición, la parte que solicita una inspección judicial debe indicar el objeto o hecho que pretende establecer con dicho medio de prueba. Otro ejemplo, en la etapa de la ordenación, el juez que decreta las pruebas debe indicar el día, la hora y el lugar en que se van a practicar dichas pruebas. Finalicemos con el requisito de la licitud. Por ejemplo, si te metes a mi correo electrónico sin mi autorización e imprimes algún correo que me deja en evidencia en relación con un determinado hecho, estás obteniendo una prueba de forma ilícita, pues estás violando mi derecho a la intimidad.
Este derecho a la intimidad está consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Veamos qué nos dice el profe en relación con este requisito y el principio que lo consagra. En la producción de una prueba se pueden violentar garantías y derechos fundamentales. Cuando esto acontece, estamos ante una violación del principio de licitud y por tanto la prueba es ilícita. Estamos hablando de algunos de los principios del derecho probatorio y su importancia en las diversas etapas de la actividad probatoria. Veamos algunos más. El principio de publicidad señala que no pueden haber pruebas ocultas al interior del proceso judicial. Esto significa, en razón del principio de igualdad, que las partes tienen las mismas oportunidades de conocer cuáles han sido las pruebas propuestas por la contraparte, decretadas, practicadas y valoradas por el juez y que sirven de sustento para la decisión judicial. El principio de contradicción señala que las partes deben tener la oportunidad de controvertir las pruebas de su respectiva contraparte. El debido proceso es una garantía o derecho fundamental que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Se atenta contra esta garantía o derecho fundamental del debido proceso cuando se viola alguno de los principios mencionados anteriormente. De ser así, entonces la prueba es nula y esto significa que su valor es cero. Ahora bien, ¿cuáles son los medios de prueba que las partes y el juez pueden proponer y ordenar para establecer los hechos controvertidos en el proceso judicial? El artículo 165 del Código General del Proceso Colombiano prescribe los diversos medios de prueba que las partes pueden solicitar y o aportar al interior del proceso judicial. Estos medios de prueba son la declaración de parte, el testimonio de terceros, la confesión, el juramento, los documentos, la inspección judicial, el dictamen pericial, los informes y otros medios que sirvan para la formación del convencimiento del juez y de alguna manera que le brinden conocimiento con miras a disminuir la incertidumbre asociada al proceso de toma de decisiones. Siendo así, este artículo 165 del Código General del Proceso Colombiano consagra un principio que se conoce como principio de libertad probatoria. Luego de la ordenación de los medios de prueba, el juez procede a fijar fecha, hora y lugar para la práctica de las pruebas. Esta etapa de la actividad probatoria, denominada la práctica de la prueba, va de la mano con un principio de suma importancia. El principio de inmediación. Veamos. Este principio prescribe que el juez debe practicar personalmente, ya sea de forma presencial o empleando tecnología de forma virtual, todos los medios de prueba. Dicho principio se encuentra prescrito en el artículo 171 del Código General del Proceso. La excepción a este principio se da cuando no es posible hacerlo de forma presencial o virtual, caso en el cual comisiona a otro juez la práctica del medio de prueba. Es en esta etapa de la actividad probatoria, la práctica de la prueba, donde el juez puede valorar individualmente cada uno de los medios de prueba. Esta valoración individual de la prueba es realizada por el juez con base en las preguntas relacionadas con los atributos de la credibilidad de la prueba. Atributos que, para la prueba testimonial son la veracidad, la objetividad y la sensibilidad observacional. Para la prueba tangible, como la documental, la autenticidad. Y para la prueba científica, la autenticidad, la fiabilidad y la precisión. La segunda etapa, en el recuadro número 2, en la figura, se corresponde con la valoración conjunta de los medios de prueba. Dicha valoración conjunta de los medios de prueba
debe ser realizada de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica son parámetros de limpieza mental que debe emplear el juez cuando toma decisiones en contextos de incertidumbre, como es el caso del proceso judicial. Las reglas de la sana crítica son una exigencia de racionalidad para el juez en la etapa de la actividad probatoria, denominada la valoración de la prueba. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de la sana crítica? Las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Nuevamente, las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Las reglas de la lógica se traducen en tres principios. Principio de identidad. Principio de no contradicción. Principio de tercero excluido. El principio de identidad nos dice que una cosa es idéntica a sí misma. Por ejemplo, una cosa es querer y otra cosa es no querer. El principio de no contradicción nos dice que no es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y de la misma forma. Por ejemplo, que quieras y no quieras algo al mismo tiempo. Por tanto, una cosa es o no es. Es decir, o quieres o no quieres. ¿Cuál de las dos es cierta? El principio de identidad, en derecho probatorio, puede traducirse de la siguiente forma. Tener prueba de que un hecho ha ocurrido, no significa que el hecho ocurrió. Una cosa es lo que dice el medio de prueba y otra cosa es lo que realmente acontece. Del hecho de que el testigo afirme la ocurrencia de un hecho, no se sigue que sea cierto que el hecho ocurrió. La figura emplea una cadena de razonamiento simple, que permite visualizar esta distinción planteada por el principio de identidad. Estas cadenas de razonamiento fueron planteadas por Chum en 1994, en su obra Los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico. Esta obra fue traducida al español y publicada por tu profe Orión en 2016. El principio de no contradicción, en derecho probatorio, puede traducirse de la siguiente forma. Dos o más medios de prueba no pueden apuntar hacia la ocurrencia y la no ocurrencia de un hecho al mismo tiempo y de la misma forma. Es decir, dos o más medios de prueba entran en contradicción cuando uno de ellos apunta hacia la ocurrencia de un hecho y el otro apunta hacia la no ocurrencia del mismo hecho. Por ejemplo, del hecho de que un testigo afirme la ocurrencia de un hecho y otro testigo la niegue, hace que se presente una contradicción probatoria. La figura emplea una cadena de razonamiento que permite visualizar este patrón de contradicción probatoria entre dos o más medios de prueba. De igual forma, este principio permite afirmar que dos o más medios de prueba, que apuntando hacia la ocurrencia de hechos diferentes, señalen pretensiones o hipótesis diferentes, entran en conflicto. Dos o más medios de prueba entran en conflicto probatorio cuando, señalando la ocurrencia de hechos diferentes, uno de ellos apunta en la dirección de la pretensión o hipótesis y el otro apunta en la dirección de la pretensión o hipótesis contraria. Del hecho de que una pretensión o hipótesis sea confirmada por un medio de prueba y la pretensión o hipótesis contraria sea confirmada por otro medio de prueba, se sigue que se presenta un conflicto probatorio. Por ejemplo, si tenemos dos testigos que afirman la ocurrencia de hechos diferentes, y uno de los hechos apunta en la dirección de una hipótesis, y el otro hecho apunta en la dirección de la hipótesis contraria, entonces estamos en presencia de un conflicto probatorio. La figura emplea una cadena de razonamiento que permite visualizar este patrón de conflicto probatorio entre dos o más medios de prueba. El principio de tercero excluido, en derecho probatorio, puede ser comprendido de la siguiente forma. Una proposición, o es verdadera o es falsa. Lo que afirma el testigo, la parte o el perito, es verdadero o es falso. Esto hace parte de una lógica bivalente en la cual, lo que afirmamos, presenta únicamente dos valores de verdad. Es decir, no hay verdades intermedias, o no es posible un tercer valor de verdad. Por tanto, cualquier valor de verdad intermedio entre cierto y falso, queda excluido. He aquí, la duda razonable, que debe exigirse como estándar de prueba en el proceso judicial para la toma de decisiones. En otras palabras,
Es sano dudar de la dirección en que señalan o apuntan los medios de prueba, los cuales, de ser o no ser ciertos, hacen de la ocurrencia de un hecho, hipótesis o pretensión, algo más o menos probable. Aquí, es muy importante recordar a Jonathan Cohen y su obra, Lo probable y lo demostrable, publicada en 1977 en la Universidad de Oxford, la cual fue cotraducida al español y publicada por tu profe Orión en 2017. En relación con la verdad, podemos decir, plausiblemente, que no hay varias verdades. Solo hay una. Es decir, la verdad es una. Lo que es variable es nuestro conocimiento con respecto de la verdad y el lenguaje que empleamos para describir la verdad en relación con la ocurrencia o no de un determinado hecho. Cuando afirmamos la ocurrencia o no de un determinado hecho, lo creemos. Y si lo creemos, entonces, es porque lo hemos percibido por medio de alguno de nuestros sentidos. Dependiendo de la calidad de nuestra percepción de ese hecho, haremos una narración de la ocurrencia del mismo, lo cual se corresponderá o no con la verdad probable. Y la verdad probable será demostrable en una determinada medida. De esto se trata el derecho probatorio y el razonamiento probatorio. Del grado de demostrabilidad de la verdad en relación con la ocurrencia o no de un determinado hecho al interior del proceso judicial. Papá, yo le dije que no volviera. Continuamos con la segunda de las reglas de la sana crítica. Las reglas de la experiencia. Las reglas de la experiencia son operaciones mentales que se construyen con un hecho indicador y un hecho indicado. La regla de la experiencia o generalización permite la unión del hecho indicador con el hecho indicado. Para construir una regla de la experiencia o generalización, empleamos la siguiente estructura. Sí. Entonces. Por lo general. Por ejemplo, si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces, por lo general ha sufrido una fractura. Esta regla de la experiencia une o conecta un hecho indicador, que sería la presencia del yeso, con un hecho indicado, que sería la probable fractura. Estas reglas de la experiencia o generalizaciones sirven como primera premisa en una regla de inferencia en la que se enlazan dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, la primera premisa sería: si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces, por lo general ha sufrido una fractura. La segunda premisa sería: está probado que este niño tiene un yeso en una de sus extremidades. La conclusión sería: probablemente, este niño ha sufrido una fractura. El enlace de estas dos premisas y la respectiva conclusión es lo que se conoce como una regla de inferencia llamada modus ponens. Son demasiado importantes las reglas de la experiencia y las reglas de inferencia que las contienen. Hacen parte también de las reglas de la sana crítica, las reglas de la ciencia. La ciencia es un sistema de verdades, razonado, general y probablemente cierto. La ciencia está asociada al conocimiento científico, y el conocimiento científico está asociado con la prueba científica. Las reglas de la ciencia apuntan hacia el control de la validez del conocimiento que es ofrecido por dicha ciencia, y la correcta aplicación del método utilizado por ésta en la comprobación o verificación de hechos científicos que, como material probatorio, se ofrecen en el proceso judicial. Enumeremos algunos aspectos que se constituyen en reglas de la ciencia para el juez. 1. Si la respectiva teoría o técnica científica ha sido debidamente soportada por la parte que aporta el dictamen pericial, ofrecido por el respectivo experto o perito. O si por el contrario, la contraparte ha logrado impugnar o falsear tal dictamen pericial, en ejercicio del derecho de contradicción. 2. El porcentaje de error o tolerancia que dicha prueba científica ofrece. 3. El cumplimiento de los estándares mínimos en la técnica empleada para la obtención de los respectivos resultados. 4. El sometimiento a revisión de la teoría o la técnica empleadas por parte de otros expertos.
5. La publicación de artículos relacionados con la teoría o la técnica empleadas en revistas de importancia científica. 6. Que al interior de la comunidad científica del planeta haya un respaldo de tal teoría o técnica. Recordemos que en esta etapa de la actividad probatoria, denominada la valoración de la prueba, es donde el juez valora la prueba de forma conjunta. Pero, ¿qué y cómo valora el juez de forma conjunta? En esta etapa de la valoración, el juez valora los patrones o las relaciones que se presentan entre los diversos medios de prueba y el peso probatorio que los mismos dan a las pretensiones de las partes. ¿Y cuáles son estos patrones o relaciones que se presentan entre los medios de prueba? Corroboración, convergencia, contradicción, conflicto y redundancia probatoria. Estos patrones serán ilustrados adelante en el módulo de razonamiento probatorio, cuando hablemos de la aplicación del sistema experto llamado juez inteligente. La tercera etapa corresponde a la decisión judicial, la cual se toma con base en los medios de prueba que han sido propuestos por las partes, ordenados por el juez, practicados en la respectiva audiencia y valorados de forma individual y conjunta por el juez. La adecuación de estos actos procesales de la actividad probatoria a los respectivos principios del derecho probatorio es condición necesaria y suficiente del debido proceso como derecho fundamental. Cuando el juez en la sentencia declara que un hecho está probado, lo hace mediante la construcción de un argumento empleando cadenas de razonamiento, que en palabras de Jonathan Cohen, son un mecanismo de aceptación más que de creencia. La creencia es un estado pasivo de la mente humana. La aceptación es un estado activo de ésta. Las creencias de un individuo de la especie humana pueden ser sostenidas por éste, independientemente de la poca reflexión que realice sobre las mismas. Por el contrario, la aceptación es un proceso en el que se pueden estandarizar los hechos que se presentan y se pretenden probar en el proceso judicial, y que hacen más o menos probables las pretensiones o hipótesis presentadas por las partes. Este proceso puede ser llevado a cabo por el juez mediante la construcción de argumentos probatorios que emplean las cadenas de razonamiento e inteligencia artificial y que serán ilustradas en el presente curso. Los hechos aceptados que el juez declara como probados son ciertos, falsos o probables, independientemente de si él los cree o no los cree. La motivación a la que el juez acude para el dictamen de la sentencia de los hechos que declara probados se basa en la aceptación. En la decisión judicial, la aceptación es una creencia objetivamente justificada. La creencia en sí se justifica de forma subjetiva. En conclusión, de acuerdo con Jonathan Cohen, el juez determina los hechos mediante mecanismos de aceptación, más que con mecanismos de creencias.